Me dedico al oficio de trailero desde hace más de 15 años, recorriendo las carreteras de este país, transportando mercancías de un extremo a otro. Mi vida ha estado marcada por largas horas en la carretera, el zumbido constante del motor y la soledad que, aunque pesada, se ha vuelto una compañera ineludible. Nací en un pequeño pueblo de Veracruz y desde joven supe que mi destino estaba en la carretera. La libertad de estar al volante, lejos de todo y de todos, siempre me atrajo. Mi familia nunca lo entendió, pero aquí estoy, años después, viviendo de lo que me apasiona. Esa noche en particular, la luna apenas se asomaba entre las nubes, dejando la carretera en penumbra. Era una ruta que conocía bien, pero había algo en el ambiente que me inquietaba, como un presagio de que algo no estaba del todo bien. Había terminado de cargar en un almacén en la Ciudad de México y tenía que llevar la mercancía hasta Monterrey. Era un viaje largo, pero uno que había hecho muchas veces. No era común que recogiera autoestopistas, pero esa noche fue diferente. Lo vi en el borde de la carretera, a la altura de un tramo solitario, levantando la mano con un gesto de desesperación. Era un hombre joven, no mayor de 30 años, con una mochila raída a la espalda y la ropa manchada de polvo. Pensé en pasar de largo, pero algo en su mirada me hizo frenar. No sé si fue compasión o simple curiosidad, pero detuve el camión y le abrí la puerta. «Buenas noches», me dijo con voz áspera. «¿Podría llevarme? Solo hasta el siguiente pueblo». Lo observé de reojo mientras subía al camión. Algo en su presencia me parecía fuera de lugar, pero no hice preguntas. Era mejor no meterse demasiado en la vida de los extraños, especialmente en la carretera. Comenzamos el viaje en silencio. El ruido del motor y el golpeteo constante de la carretera eran los únicos sonidos que nos acompañaban. No sabía qué esperar de ese tipo, pero pronto descubrí que mi noche apenas comenzaba. ¿Sabes?, rompió el silencio de repente. La carretera guarda muchos secretos. Lo miré de reojo, intrigado por su comentario. «Eso dicen», respondí, intentando no sonar demasiado interesado. «¿Alguna vez has visto algo extraño en la carretera?», preguntó, como si supiera algo que yo no. «Depende de lo que consideres extraño», le contesté, tratando de evadir el tema. Pero él no desistió. Comenzó a contarme una historia, su historia, o al menos la primera de muchas. Hace años, cuando era niño, mi familia y yo vivíamos cerca de un río. Siempre íbamos a pescar los fines de semana. Un día, mi hermano menor desapareció. Nadie sabía cómo ni por qué. Solo se esfumó. Lo miré de nuevo y me di cuenta de que su rostro había cambiado. No era el mismo hombre que subió al camión. Su cabello parecía más corto, su cara más juvenil. Era como si estuviera viendo a alguien más, pero no podía explicarlo. Buscamos durante días, continuó, ignorando mi sorpresa, pero jamás lo encontramos. Dicen que el río se lo llevó, pero nunca vimos su cuerpo. Solo escuché su risa justo antes de que desapareciera en la niebla. Me recorrió un escalofrío. No era la historia en sí lo que me perturbaba, sino la manera en que la contaba, como si fuera un niño narrando una pesadilla que vivió. Pero no era un niño, era un hombre adulto. Intenté concentrarme en la carretera, pensando que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. «¿Y cómo terminó todo?», pregunté, intentando sonar desinteresado. «Nunca terminó», respondió. «A veces, cuando cierro los ojos, escucho su risa. Está ahí, en la niebla, esperándome». No supe qué decir. El silencio se apoderó de la cabina, y por un momento me arrepentí de haberlo recogido, pero no podía simplemente detenerme y pedirle que bajara, no en medio de la nada. Así que seguimos, el camión rugiendo mientras devorábamos kilómetros de asfalto. Después de un rato, volvió a hablar, pero esta vez su voz era diferente, más grave, más sombría. «Me llamo Manuel», dijo, como si comenzara una nueva historia, «y soy el único sobreviviente de un accidente terrible». Lo miré nuevamente,
y casi me detuve en seco. Ya no era el mismo hombre. Sus facciones habían cambiado otra vez. Ahora parecía alguien mayor, alguien que había vivido más de lo que cualquiera debería. Era una noche lluviosa, como esta, continuó. Íbamos en el auto, mi esposa, mis hijos y yo. El coche derrapó, y antes de que pudiera reaccionar, estábamos cayendo por un barranco. Sentí el golpe, escuché los gritos, y luego, nada. Pude ver el dolor en su rostro, como si reviviera cada segundo de aquel accidente. Pero lo que más me desconcertaba era cómo había cambiado de nuevo, como si cada historia que contaba lo transformara en otra persona. Desperté en el hospital, solo. Ellos no lo lograron. Me dijeron que fue un milagro que yo sobreviviera, pero no estoy tan seguro. A veces creo que no sobreviví del todo, que una parte de mí sigue atrapada en ese auto, en ese barranco. La angustia en su voz era palpable y me costaba mantener los ojos en la carretera. Todo en mí gritaba que lo echara del camión, que lo dejara en medio de la nada y me largara de ahí, pero no podía. Algo más fuerte que el miedo me mantenía anclado al volante, incapaz de detenerme. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente, incapaz de soportar el silencio que siguió a su relato. Me miró, y por un momento pensé que vería reflejado en sus ojos a todas esas personas que había sido durante el viaje. Pero no vi nada, solo vacío. «Quiero que me escuches», dijo con una calma inquietante. «Nadie escucha. Todos están demasiado ocupados con sus propias vidas, sus propios problemas. Pero hay historias que necesitan ser contadas, aunque nadie quiera oírlas». El camión seguía avanzando, pero yo ya no sabía hacia dónde. La carretera parecía interminable y el tiempo se diluía en esa atmósfera opresiva que nos envolvía. «Tengo una última historia que contarte», dijo, y su voz volvió a cambiar, más débil, casi susurrante. «Mi nombre es Rosario y nunca debí haber salido esa noche». Lo miré y ante mí apareció una figura diferente. Era una mujer, o al menos lo parecía. Sus ojos estaban llenos de tristeza y su cabello caía en mechones desordenados sobre su rostro pálido. «Solo quería una noche de diversión», continuó, su voz apenas un murmullo, pero él no lo permitió. Me siguió, me encontró y me quitó todo, mis sueños, mi futuro, mi vida. No había más palabras, solo el sonido del viento y la carretera, que de pronto se volvió más sinuosa, como si el mismo camino intentara advertirme de algo. Pero ya era tarde para detenerme. Estaba atrapado en esa pesadilla, obligado a escuchar hasta el final. Finalmente, el camión comenzó a disminuir la velocidad por sí solo, como si algo lo estuviera deteniendo. No había otro vehículo a la vista, ni luces que señalaran la proximidad de un pueblo, solo el oscuro y eterno asfalto bajo las ruedas. Me detuve en la orilla de la carretera, incapaz de continuar. El hombre, la mujer, o lo que fuera que ahora se sentaba a mi lado, se volvió hacia mí. Su rostro se desdibujó una vez más, como si se fusionaran todas esas identidades en una sola figura indistinguible. «Gracias por escucharme», dijo con una voz que ya no reconocía. «Ahora puedo descansar». Y con esas palabras simplemente desapareció. No hubo destello de luz ni sonido. Un segundo estaba ahí y al siguiente el asiento del pasajero estaba vacío. Permanecía ahí, con las manos temblorosas sobre el volante, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. El silencio era absoluto, roto solo por mi respiración agitada. Miré alrededor, esperando ver algún indicio de lo que había sucedido, pero solo estaba yo, solo en la oscuridad. Eventualmente, recuperé la compostura lo suficiente como para volver a encender el camión. Con manos temblorosas, puse la marcha y empecé a avanzar, aún incrédulo de lo que había vivido. El camino de regreso a la normalidad fue largo, pero finalmente vi las luces de un pequeño pueblo en la distancia. No conté a nadie lo que sucedió. ¿Quién me creería? Era una historia demasiado fantástica, demasiado perturbadora para compartirla.
pero desde esa noche no he vuelto a recoger a nadie en la carretera. Prefiero la soledad que la compañía de lo desconocido. Aún ahora, cuando conduzco por tramos solitarios y veo a alguien levantando la mano para pedir un aventón, mi cuerpo se tensa y un frío recorre mi espina dorsal. No puedo evitar recordar aquella noche, cuando el hombre, la mujer o lo que sea que haya sido, compartió su carga de historias conmigo. Después de esa experiencia, intenté buscar respuestas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Algunos compañeros traileros, al escucharme mencionar vagamente la historia sin entrar en detalles, me hablaron de leyendas locales, de entidades que vagan por las carreteras, buscando a alguien dispuesto a escuchar sus penas, a liberarlos de su tormento. Otros me dijeron que simplemente estaba cansado, que mi mente me jugó una mala pasada después de tantas horas de manejar solo. Pero yo sé lo que viví. Sé que no fue un simple sueño o alucinación. Aquella figura que recogí no era una persona normal, sino una manifestación de algo más oscuro y antiguo, algo que habita las sombras de las carreteras, en los rincones donde la luz de los faros no alcanza. Algunas noches, cuando el cansancio me vence y me detengo en algún área de descanso para dormir un par de horas, escucho voces susurrando a mi alrededor. Voces que me recuerdan las historias que escuché aquella noche, y me pregunto si esas almas siguen atrapadas, vagando, buscando a otro conductor incauto que las escuche. Desde entonces cargo conmigo un rosario, regalo de mi abuela antes de que falleciera. Nunca fui un hombre especialmente religioso, pero ahora lo mantengo colgado del espejo retrovisor, como un talismán, una barrera entre mi mundo y el otro. A veces, en la penumbra, me parece ver cómo las cuentas se mueven ligeramente, como si algo invisible las tocara, pero nunca lo retiro. Prefiero no arriesgarme a enfrentar otra vez lo que viví. Ya han pasado años desde aquella noche, pero no importa cuánto tiempo pase, las memorias siguen frescas en mi mente, los rostros cambiantes, las historias trágicas, el silencio opresivo que se asentó en la cabina cuando el autoestopista desapareció. Todo eso quedó grabado en mí como una cicatriz que no se borra. Hay noches en que me despierto de un sobresalto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, convencido de que alguien está sentado a mi lado, esperando que despierte para contarme otra historia. Y en esos momentos me doy cuenta de que hay cosas que es mejor no saber, misterios que deberían permanecer ocultos y caminos que es mejor recorrer en solitario. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo, a aceptarlo como parte de mi vida. Pero nunca olvidaré lo que vi, lo que sentí. Y cada vez que alguien me pregunta por qué no recojo autoestopistas, simplemente respondo que prefiero no arriesgarme. No les cuento la verdadera razón, porque sé que no me creerían, o peor aún, que sí lo harían. La carretera es un lugar extraño, lleno de historias y secretos que pocos conocen. Y aunque el rugido del motor me acompaña en cada kilómetro, sé que no estoy solo, porque en la oscuridad hay presencias que acechan, esperando una oportunidad para volver a contar su historia. Y yo, por mucho que quiera olvidarlo, siempre seré el hombre que escuchó. La vida en el camino no es fácil. Desde niño, siempre soñé con recorrer las interminables carreteras que surcan el país, el viento en la cara y el horizonte como único límite. Mi padre, también trailero, me enseñó los secretos de este oficio. El camino es tu mejor amigo y tu peor enemigo, solía decirme. No entendí completamente esas palabras hasta que me convertí en uno de esos hombres que pasan más tiempo sobre ruedas que en casa. Las largas horas de soledad pueden ser una bendición o una maldición. Hay días en los que el motor del camión es la única compañía que necesito, pero hay noches en las que la soledad pesa como una losa. Fue en una de esas noches cuando mi vida cambió para siempre, en una de esas carreteras rurales donde el tiempo parece detenerse y las sombras cobran vida propia. Esa noche había comenzado como cualquier otra.
Había dejado atrás un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca con el objetivo de llegar a mi destino en la Ciudad de México antes del amanecer. La carretera serpenteaba a través de montañas y valles, con solo el sonido del motor rompiendo el silencio de la noche. A lo lejos, los faros iluminaban la cinta asfáltica, pero la oscuridad parecía engullir todo lo que no tocaba la luz. No había visto un alma en horas cuando de repente, en la orilla de la carretera, apareció una figura. Era una anciana, encorvada, con un rebozo sobre los hombros y una expresión de agotamiento en el rostro. Instintivamente frené y bajé la ventanilla. «¿A dónde va, señora?», pregunté, sin saber bien por qué había decidido detenerme. La mujer me miró con ojos cansados, pero amables. «Voy al pueblo más cercano, hijo. ¿Podrías llevarme?». No supe decir que no. No es común ver a alguien tan mayor caminando sola en medio de la noche, y algo en su voz me conmovió. Bajé del camión para ayudarla a subir. La anciana tenía un andar lento y sus manos temblaban ligeramente al apoyarse en mí. «Gracias, hijo. Que Dios te bendiga», murmuró cuando se acomodó en el asiento del copiloto. Arranqué el camión y seguimos nuestro camino. Al principio, el silencio reinó en la cabina, roto solo por el rugido del motor y el ruido de las llantas sobre el pavimento. Pero pronto, la mujer comenzó a hablar, contándome historias de su juventud, de cómo había vivido toda su vida en un rancho no muy lejos de allí. Su voz era suave y melodiosa, casi hipnótica. Mientras avanzábamos, noté algo extraño. Al principio, pensé que eran juegos de luces o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero no podía negar lo que estaba viendo. La anciana, que apenas podía moverse cuando la recogí, parecía más erguida ahora, más animada. Sus manos, antes arrugadas y temblorosas, ahora se veían más firmes, casi juveniles. «¿Está usted bien, señora?», pregunté, tratando de ocultar mi preocupación. Ella me miró con una sonrisa enigmática. «Sí, hijo, muy bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». La transformación continuó. Con cada kilómetro que recorríamos, la mujer parecía rejuvenecer ante mis ojos. Su piel se estiraba, perdiendo las arrugas. Su cabello, antes blanco y escaso, recuperaba un brillo oscuro y lleno de vida. Su voz, que había sido frágil al principio, ahora resonaba con una claridad inquietante. Para cuando nos acercábamos al supuesto pueblo donde ella quería llegar, ya no había rastro de la anciana que había recogido. En su lugar, una joven hermosa, con ojos brillantes y una sonrisa radiante, ocupaba el asiento del copiloto. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré, más para mí mismo que para ella. Ella solo me miró, con esa sonrisa que ahora me parecía más perturbadora que amable. El desenlace. Finalmente llegamos a un cruce de caminos donde la joven me indicó que me detuviera. No había señales de ningún pueblo cercano, solo un camino de tierra que se perdía en la oscuridad. «Aquí es, hijo, aquí me bajo». Mi corazón latía con fuerza mientras la veía bajar del camión. Se giró para mirarme una última vez. Su figura ahora totalmente rejuvenecida. No podía ser la misma persona que recogí hace solo un par de horas. «Gracias por el viaje», dijo con una voz que ahora era completamente diferente, casi seductora. Antes de que pudiera responder, ella se adentró en la oscuridad. La observé hasta que desapareció por completo, y fue entonces cuando lo sentí. Un olor fuerte y penetrante invadió la cabina. Era el olor de flores marchitas, un aroma que nunca había sentido antes, pero que llenaba el espacio con una intensidad asfixiante. Encendí el motor nuevamente, ansioso por alejarme de aquel lugar, pero el olor no desaparecía. Abrí las ventanas, tratando de dejar que el aire fresco de la noche disipara aquel hedor, pero era inútil. El olor a flores marchitas parecía haberse impregnado en cada rincón del camión. Conduje sin parar hasta llegar a la Ciudad de México. El camino se hizo interminable,
y el peso de lo que había vivido me agobiaba más con cada kilómetro. Llegué a mi destino al amanecer, cansado y perturbado, pero el olor persistía. No importaba cuántas veces limpiara la cabina, ese aroma seguía ahí, como un recordatorio de aquella noche. Nunca volví a recorrer esa carretera, y cada vez que cuento esta historia, veo la incredulidad en los rostros de quienes me escuchan. Pero yo sé lo que viví, sé que aquella anciana, aquella joven, no era de este mundo. El camino, como decía mi padre, puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Esa noche supe que en las sombras que se esconden entre los árboles y las montañas, en los lugares donde la luz apenas llega, hay cosas que desafían la comprensión, cosas que prefieren mantenerse en la oscuridad, lejos de la vista de los hombres. Y lo que encontré en esa carretera rural es algo que desearía poder olvidar, pero que, como el olor a flores marchitas, se ha quedado conmigo, impregnado en mi memoria para siempre. Nunca pensé que mi vida tomaría el rumbo que tomó. De niño me encantaba la carretera. Mis padres solían llevarme de viaje en su viejo carro, recorriendo caminos que parecían interminables. El sonido de las llantas sobre el asfalto, el viento que entraba por las ventanas y la sensación de libertad me fascinaban. Sabía, incluso desde entonces, que algún día sería trailero. Mi vida no fue fácil. Crecí en un barrio humilde en las afueras de una ciudad en el norte de México, donde la supervivencia era cuestión de ingenio y perseverancia. A pesar de las dificultades, me mantuve enfocado en mi meta. A los 18 años, ahorré lo suficiente para obtener mi licencia de conducir vehículos pesados y comencé a trabajar para una pequeña empresa de transportes. El trabajo no era fácil, largas horas en la carretera, lejos de la familia y los amigos, pero cada kilómetro recorrido me acercaba más a ese sentido de libertad que tanto anhelaba. A lo largo de los años me gané una reputación como un hombre confiable y profesional. Mis compañeros y superiores me respetaban, y aunque no tenía una familia propia, encontraba consuelo en la camaradería con otros traileros y en la tranquilidad de las solitarias noches en la carretera. Me gustaba pensar que la carretera era mi hogar, un lugar donde me sentía en control y en paz, pero todo eso cambió una fatídica noche. La noche comenzó como cualquier otra. Había salido temprano de la ciudad, cargando un remolque lleno de mercancía rumbo a la frontera. Era un viaje largo, pero estaba acostumbrado. Mi ruta me llevaría por caminos desolados, esos donde uno puede manejar por horas sin ver más que la carretera y la oscuridad alrededor. Todo parecía normal hasta que llegué a un tramo de la carretera que atravesaba una vasta llanura. El cielo estaba despejado y la luna brillaba intensamente, iluminando el paisaje con una luz pálida. De repente, noté algo extraño en el cielo. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero a medida que avanzaba, la visión se hizo más clara. Ahí, en medio de las nubes, como si fueran escritas por una mano invisible, estaban las palabras: «Detente o muere». Me quedé helado, reduje la velocidad y miré fijamente el mensaje, tratando de entender lo que estaba viendo. Era imposible. Las nubes no forman palabras, no de esa manera. Pensé que tal vez estaba demasiado cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Respiré hondo, sacudí la cabeza y seguí adelante, intentando olvidar lo que había visto. Pero no podía. Las palabras seguían grabadas en mi mente y un sentimiento de incomodidad comenzó a crecer en mi interior. Me repetía a mí mismo que no era nada, solo una coincidencia extraña, pero algo en mi interior me decía que debía tomarlo en serio. Decidí parar en la próxima área de descanso para tomar un café y despejarme. Llegué a una pequeña gasolinera, apenas un punto de luz en la oscuridad, y me dirigí al mostrador. El lugar estaba vacío, excepto por el encargado, un hombre mayor que me miró con una expresión que no pude descifrar. «Buenas noches», dije, tratando de sonar casual mientras pedía un café. El hombre me sirvió sin decir una palabra,
pero cuando me entregó la taza, finalmente habló. «¿Vas a seguir adelante esta noche?», me preguntó, con un tono de voz que sugería algo más que simple curiosidad. «Sí», respondí extrañado. «¿Por qué?». Él me miró fijamente. Sus ojos reflejaban algo que no supe identificar. «Ten cuidado», dijo, y luego se giró para atender a otra cosa, como si no quisiera decir nada más. Salí de la gasolinera sintiéndome aún más incómodo. Me subí al camión, pero las palabras del encargado resonaban en mi cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Sabía algo que yo no? ¿O simplemente era un viejo supersticioso? Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Continué mi camino, pero la tranquilidad de la noche había sido reemplazada por una creciente sensación de inquietud. El cielo, que antes me había parecido claro y sereno, ahora parecía ominoso. Las nubes se agrupaban de una manera que me resultaba incómoda, como si fueran a formar algo nuevo, algo más amenazante. El mensaje en las nubes me seguía persiguiendo. Sabía que no debería darle importancia, pero no podía evitarlo. Empecé a sentir una tensión en mi pecho, una presión que crecía con cada kilómetro que avanzaba. El miedo, un sentimiento que rara vez experimentaba, comenzó a enraizarse en mí. A unos 30 kilómetros de la gasolinera, el camión empezó a comportarse de manera extraña. El motor, que siempre había sido fiable, comenzó a fallar. Sentí que perdía potencia y que las luces del tablero parpadeaban intermitentemente. Juraría que escuché un susurro proveniente de la radio, como si alguien intentara comunicarse, pero la estática era tan fuerte que no pude entender nada. Traté de mantener la calma, convencido de que solo era una falla mecánica. Reduje la velocidad, buscando un lugar seguro para detenerme y revisar el camión. Fue entonces cuando, de la nada, una figura apareció en medio de la carretera. Frené con todas mis fuerzas y el camión se detuvo bruscamente, derrapando ligeramente sobre el asfalto. El sonido de los neumáticos chillando resonó en mis oídos, pero lo que más me impactó fue lo que vi al salir de la cabina. No había nadie. La carretera estaba desierta y no había rastro alguno de la figura que juraría haber visto. Me quedé ahí parado, el corazón latiendo con fuerza, tratando de encontrar una explicación racional. Quizás fue solo un animal que se cruzó rápido, o tal vez mi mente me estaba jugando otra mala pasada. Pero una voz en mi interior me decía que no era ninguna de esas cosas. Volví a la cabina con las manos temblorosas y traté de arrancar el camión de nuevo. Al girar la llave, el motor tardó más de lo usual en encender, pero finalmente lo hizo. Sin embargo, la sensación de que algo estaba terriblemente mal no desapareció. Al contrario, se intensificó. Seguía avanzando, a un ritmo mucho más lento, y el miedo ahora era mi único compañero. Decidí encender la radio para distraerme, pero lo único que obtuve fue estática. Giré el dial de un lado a otro, buscando alguna estación, cualquier cosa que pudiera romper el silencio opresivo. Pero fue en vano. De repente, la estática se interrumpió y una voz grave y distorsionada emergió de los altavoces. «Asterisk, detente o muere Asterisk», dijo la voz con una claridad que me dejó petrificado. Apagué la radio de golpe, sintiendo un frío glacial recorrer mi espalda. Las palabras se repetían en mi cabeza y ahora eran más que una advertencia, eran una sentencia. Empecé a preguntarme si debía realmente detenerme, si debía hacer caso a ese mensaje que, por más absurdo que pareciera, parecía tener un peso sobre mí. Pero algo en mi interior me decía que debía seguir adelante, que no podía simplemente ceder al miedo. Así que, con un esfuerzo tremendo, pisé el acelerador y continué mi ruta, decidido a llegar a mi destino sin importar las advertencias. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran. La carretera comenzó a llenarse de neblina, una neblina espesa y pesada que no había estado ahí antes. La visibilidad se redujo a unos pocos metros y manejar se volvió un acto de fe. A cada curva,
Sentía que algo podía aparecer de la nada y el terror se apoderó de mí. Entonces lo vi nuevamente, el mensaje en el cielo, ahora más claro que nunca: detente o muere. Era como si las mismas nubes se burlaran de mí, como si fueran conscientes de mi desesperación. La neblina se arremolinaba a mi alrededor y sentí que el mundo se cerraba sobre mí. No había escapatoria, no podía detenerme, pero tampoco podía seguir. De repente, el camión comenzó a temblar violentamente. Los frenos se bloquearon y el volante se volvió incontrolable. Sentí que el camión estaba siendo empujado por una fuerza invisible, una fuerza que quería hacerme cumplir con la advertencia. El camión se salió de la carretera y solo pude gritar mientras todo se volvía un caos. Sentí cómo el vehículo se volcaba, el metal retorciéndose y el vidrio rompiéndose. El impacto fue brutal y todo se volvió negro. Desperté en el hospital, con el cuerpo lleno de dolor y con la mente aún nublada por lo que había sucedido. Al principio no podía recordar nada, solo la sensación de estar cayendo, de ser arrojado por una fuerza que no podía controlar. Pero a medida que la niebla en mi cabeza se disipaba, los recuerdos comenzaron a regresar, golpeándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Las palabras en el cielo, la voz en la radio, la figura en la carretera, todo se mezclaba en un torbellino de imágenes y sonidos que me hacían dudar de mi cordura. ¿Había sido todo real? ¿O simplemente había sido víctima de una alucinación provocada por el cansancio y el estrés? Un doctor entró en la habitación, acompañado por una enfermera. Me miraron con esa expresión que uno solo ve cuando la situación es grave. «Tuviste mucha suerte de sobrevivir», dijo el doctor, revisando los monitores y las vendas que cubrían la mayor parte de mi cuerpo. «El camión quedó destrozado. Si no hubieras llevado puesto el cinturón de seguridad, estaríamos hablando de otra cosa». Asentí, aunque no me sentía afortunado en absoluto. El miedo seguía acechando en mi mente, como una sombra que no podía disipar. «¿Recuerdas lo que pasó?», preguntó la enfermera, con un tono suave pero inquisitivo. Cerré los ojos por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Vi algo en el cielo», empecé, sin estar seguro de cómo continuar. Un mensaje. Decía: «detente o muere». Luego, el camión empezó a fallar, y lo siguiente que supe fue que me salí de la carretera. La enfermera y el doctor intercambiaron una mirada rápida, esa que la gente hace cuando no quiere alarmar al paciente, pero no pueden evitar mostrar su sorpresa. El doctor suspiró y se acercó a la cama. «Lo más probable es que fuera una alucinación, algo provocado por el cansancio extremo», dijo, tratando de sonar lógico. «Es común en los traileros que pasan tantas horas en la carretera, pero lo importante es que estás vivo». Quería creerle, quería aceptar la explicación racional y seguir adelante con mi vida, pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. Días después, cuando finalmente me dieron el alta, decidí regresar al lugar del accidente. Necesitaba entender lo que había sucedido, aunque solo fuera para recuperar algo de paz mental. Llegué al tramo de la carretera donde había visto el mensaje por primera vez. El cielo estaba despejado y todo parecía normal, casi como si la noche del accidente hubiera sido solo un mal sueño. Sin embargo, mientras caminaba por el lugar, noté algo en el suelo, entre la hierba al borde de la carretera. Me agaché y recogí un objeto pequeño y metálico. Era un pedazo de metal retorcido, probablemente de la cabina del camión, pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba grabado en él. Con manos temblorosas limpié la suciedad del objeto y pude ver claramente las palabras que estaban inscritas: «Detente o muere». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No había duda de que lo que había visto no era una simple alucinación. Algo o alguien me había enviado ese mensaje y yo había decidido ignorarlo. El miedo regresó, más fuerte que antes, pero esta vez acompañado de una decisión firme. No podía seguir adelante como si nada hubiera pasado.
Ese mensaje, esa advertencia, había sido una oportunidad, una última chance de evitar lo inevitable. No podía ignorar lo que me había sucedido. Desde ese día dejé de manejar camiones, vendí el poco equipo que tenía y me mudé a un lugar apartado, lejos de las carreteras y de los fantasmas que las acechan. No volví a hablar de lo que sucedió, ni siquiera con los pocos amigos que me quedaban. Algunos pensarán que estoy loco, que todo fue producto de una mente agotada, pero yo sé la verdad. Hay fuerzas en este mundo que no entendemos, cosas que acechan en las sombras y que a veces nos envían advertencias que no debemos ignorar. La carretera ya no es mi hogar. Ahora vivo en la tranquilidad del campo, lejos de la oscuridad que se esconde en los caminos desolados. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla fuerte y las nubes se amontonan en el cielo, puedo jurar que veo esas palabras formarse de nuevo en las alturas, recordándome lo que viví. Detente o muere. Y aunque mi vida ha cambiado para siempre, hay algo que nunca podré olvidar: la certeza de que en ese momento debía haberme detenido. Siempre me he considerado un hombre sencillo, un hombre de la carretera. Conducir mi camión por los interminables caminos de México se ha convertido en mi vida, mi rutina y mi refugio. No tenía mucho que pedirle a la vida más que una buena comida caliente al final del día, un lugar seguro para estacionar el camión y dormir unas horas, y, si la suerte me acompañaba, una charla rápida con otros camioneros en alguna fonda. No había lujos, pero tampoco los necesitaba. Mi familia, si es que aún puedo llamarla así, quedó atrás hace años. Mi vida estaba en el camino, entre la soledad de las largas rutas y la compañía fugaz de aquellos que cruzaban mi sendero. Con los años había aprendido a no temer a la oscuridad de la carretera ni a los silencios que llenaban la cabina durante la noche. Mi radio rara vez funcionaba y mis pensamientos eran mi única compañía. Conocía las rutas como la palma de mi mano, cada curva, cada pendiente, cada pueblo fantasma que había quedado olvidado en el tiempo. Sin embargo, lo que sucedió aquella noche desafió toda lógica y me dejó una marca que aún hoy, después de tanto tiempo, no he podido borrar. Todo comenzó una noche oscura en medio de una de esas rutas solitarias que atraviesan el desierto de Coahuila. El cielo estaba despejado, sin una sola nube que cubriera las estrellas, pero el aire se sentía pesado, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Llevaba horas manejando, con los ojos cansados, pero decididos a llegar al próximo punto de descanso. No había visto a otro vehículo en kilómetros, y la única luz era la de mis faros cortando la oscuridad. De repente, mi celular sonó. Era raro, ya que rara vez recibía llamadas mientras conducía. Todos sabían que prefería mantenerme enfocado en la carretera. Eché un vistazo rápido al teléfono y la pantalla mostraba un número desconocido. Sin pensarlo mucho, contesté. «¿Bueno?», dije, esperando escuchar una voz al otro lado de la línea. Pero lo que escuché fue algo que no tenía sentido. No era una voz humana. No era siquiera un sonido que perteneciera a la civilización. Era un aullido, largo y agudo, como el de un lobo solitario llamando a la luna. Mi corazón dio un vuelco. No había lobos en esa parte de México, al menos no que yo supiera. Y sin embargo, ahí estaba, el aullido resonando en mi oído, a través de un aparato que debería conectar personas, no animales. Corté la llamada, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Intenté racionalizarlo, pensar que tal vez alguien estaba jugando una broma o que había sido una interferencia, pero mientras seguía conduciendo, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. El aire en la cabina parecía más frío, y el silencio que tanto me había reconfortado antes, ahora se sentía opresivo. Los minutos pasaron y el camino frente a mí parecía alargarse, como si nunca fuera a llegar a mi destino. Decidí encender la radio para romper el silencio, pero solo había estática. Maldije por lo bajo y la apagué de nuevo.
Fue entonces cuando el celular volvió a sonar. Esta vez me sobresalté, casi haciendo que girara el volante demasiado rápido. Miré la pantalla y vi el mismo número desconocido. Dudé, pero algo en mi interior me dijo que debía contestar. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, deslicé el dedo para aceptar la llamada. «¿Bueno?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Lo que escuché esta vez no fue un aullido, sino el graznido de un cuervo, fuerte y cercano, como si el ave estuviera justo sobre mi hombro. El sonido era tan real, tan perturbador, que instintivamente miré por el retrovisor, esperando ver un pájaro negro volando cerca de mi camión, pero no había nada. Solo la carretera vacía y la oscuridad. Apagué el teléfono de golpe y lo tiré al asiento del copiloto, sintiendo que mis manos temblaban en el volante. No es posible, pensé, esto no tiene sentido. Intenté concentrarme en la carretera, pero mi mente seguía volviendo al sonido, a esos graznidos que parecían presagiar algo oscuro, algo que no podía ver, pero que sentía acercarse. La carretera seguía extendiéndose ante mí, cada vez más oscura, más solitaria. Parecía que el mundo entero había desaparecido y que yo estaba conduciendo hacia el abismo. Y entonces algo cambió. Mis faros iluminaron lo que parecía una figura a lo lejos, parada en medio de la carretera. Reduje la velocidad, entrecerrando los ojos para enfocar mejor, pero lo que vi hizo que mi sangre se helara. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba vestido con ropa andrajosa, sucia, y llevaba un sombrero que cubría su rostro. Pero lo que más me perturbó fue que, en lugar de ojos, tenía dos cuencas vacías, negras como la noche, que parecían absorber la luz de mis faros. Su boca estaba torcida en una sonrisa macabra, como si se estuviera burlando de mí. Frené bruscamente, pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba. La carretera estaba desierta de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Sentí el sudor frío correr por mi frente y mis manos estaban pegajosas en el volante. «Debo estar alucinando», me dije, tratando de convencerme de que la falta de sueño estaba jugando con mi mente. Pero en el fondo sabía que no era solo cansancio. Algo oscuro estaba en juego, algo que no podía entender ni controlar. No había forma de explicarlo, pero lo sentía como una sombra que se acercaba, lista para devorarme. Decidí seguir conduciendo, sin detenerme, hasta llegar a una pequeña gasolinera que recordaba a unos pocos kilómetros. Necesitaba salir de la carretera, descansar y tratar de entender lo que estaba pasando. Mientras avanzaba, la tensión en el aire crecía, como si el mismo entorno estuviera conspirando en mi contra. Finalmente, llegué a la gasolinera. Estaba casi desierta, salvo por un viejo hombre que estaba sentado detrás del mostrador leyendo un periódico amarillento. Aparqué mi camión y me dirigí hacia adentro, tratando de sacudirme el nerviosismo. El lugar estaba iluminado con luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente, añadiendo un toque de inquietud a la atmósfera. «Buenas noches, joven», dijo el hombre sin levantar la vista de su periódico. «Buenas», respondí, mi voz aún temblorosa. El hombre finalmente me miró y frunció el ceño. «¿Todo bien, muchacho? Tienes mala cara». Le conté brevemente sobre las llamadas, el aullido, el cuervo y la figura en la carretera. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba loco, pero en lugar de eso, su expresión se endureció. «Eso no es cosa de broma», dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «Has recibido una advertencia». «¿Una advertencia?», pregunté incrédulo. El hombre asintió, sus ojos fijos en los míos. «Aquí, en estas tierras, hay cosas que no entendemos, cosas que no pertenecen a nuestro mundo. A veces, la naturaleza misma nos advierte de peligros que no podemos ver. Los aullidos, los graznidos y esa figura que viste, todos son señales». «¿Señales de qué?». El hombre suspiró, dejando caer el periódico en el mostrador.
de que algo malo está por suceder. No sé qué has hecho o a dónde te diriges, pero te aconsejo que tengas cuidado. La carretera puede ser un lugar peligroso, y no solo por los bandidos o las curvas traicioneras. Hay cosas peores, cosas que no pertenecen a este mundo. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a mantener la calma. No podía quedarme allí toda la noche. Agradecí al hombre, compré un café fuerte para mantenerme despierto y volví a mi camión. La cabina se sentía más pequeña, más claustrofóbica, y el café apenas hizo efecto en mi creciente sensación de temor. No sabía si debía seguir adelante o buscar un lugar donde pasar la noche, pero la idea de quedarme inmóvil en medio de esa oscuridad me aterraba. Decidí continuar, esperando que la distancia me alejara de lo que fuera que me estuviera acechando. Sin embargo, mientras más avanzaba, más pesada se sentía la atmósfera. Y entonces sucedió lo inevitable. Mi celular sonó una vez más. Lo miré con temor, deseando con todas mis fuerzas ignorarlo, pero sabía que no podía. El sonido del timbre era insistente, penetrante, como si me exigiera que contestara. Extendí la mano con dedos temblorosos, sintiendo que cada segundo que pasaba, el aire en la cabina se volvía más denso, más sofocante. Finalmente, deslicé el dedo por la pantalla y llevé el teléfono a mi oído. Bueno, mi voz era apenas un susurro, débil, quebradiza. Lo que escuché esta vez fue diferente, pero no menos aterrador. Era un silencio profundo, opresivo, seguido de un susurro bajo, apenas audible, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse desde el otro lado de un abismo insondable. Luego, el susurro se transformó en el graznido de un cuervo, pero no era un sonido normal. Era distorsionado, metálico, como si el cuervo estuviera llamando desde las entrañas de la tierra. Mi piel se erizó y sin pensarlo 2 veces, arrojé el teléfono al asiento del copiloto, alejándome de él como si fuera un objeto maldito. El sonido seguía resonando en mi mente, ese graznido espeluznante que parecía taladrar mis pensamientos hasta que se detuvo abruptamente. La llamada había terminado, pero el miedo persistía, anidándose en lo más profundo de mi ser. Entonces, la carretera que había sido mi amiga durante tantos años se transformó en un sendero de pesadilla. Mis faros comenzaron a parpadear, la luz intermitente creando sombras que danzaban y se retorcían en la oscuridad. Mi camión empezó a vibrar, como si algo estuviera forzando su camino desde el motor o, peor aún, desde las entrañas mismas del vehículo. En ese momento lo vi de nuevo. La figura que había aparecido en la carretera antes, el hombre de las cuencas vacías, estaba ahora a un lado del camino, pero no estaba solo. A su alrededor se reunían otras figuras, sombras indistintas que se movían como una niebla negra, envolviendo todo a su paso. Mis manos se aferraron al volante sudando, intentando mantener el control mientras mi corazón latía con una fuerza que casi me hacía doler el pecho. Pero cuando quise acelerar para escapar de esa visión, el motor del camión rugió y se apagó de golpe, dejando la cabina en un silencio sepulcral. El pánico me invadió, pero no había tiempo para reflexionar. Las sombras comenzaron a acercarse, deslizándose por la carretera, envolviendo mi camión en una oscuridad que iba más allá de la simple ausencia de luz. No era solo la noche, era como si la misma muerte estuviera extendiendo sus manos para atraparme. Intenté encender el motor de nuevo, mis manos temblorosas luchando por encontrar el control. Giré la llave una y otra vez, cada intento fallido alimentando el terror que crecía dentro de mí. Y entonces, justo cuando pensé que estaba perdido, el motor volvió a la vida con un rugido desesperado. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo. El camión se sacudió pero respondió avanzando a toda velocidad por la carretera. El viento aullaba alrededor de la cabina y los faros apenas iluminaban el camino frente a mí. No miré atrás, no quise saber si las sombras seguían persiguiéndome. Solo tenía un objetivo en mente:
escapar. El camino se volvió borroso, los árboles y las rocas se mezclaban en la oscuridad, pero no me detuve. Manejé sin rumbo fijo, sin saber a dónde iba, solo quería dejar atrás ese lugar maldito, esa experiencia que desafió todo lo que alguna vez creí posible. Finalmente, después de lo que parecieron horas de conducción frenética, la carretera se abrió a un pequeño pueblo. Las luces de las casas eran un contraste bienvenido a la oscuridad que había dejado atrás. Reduje la velocidad, mi cuerpo exhausto, temblando por el esfuerzo y el miedo. Encontré un pequeño hotel al borde de la carretera y aparqué el camión en el estacionamiento. Apenas me bajé del camión, sentí que mis piernas iban a ceder bajo mi peso, pero de alguna manera logré llegar hasta la recepción, donde una mujer mayor, con ojos amables, me recibió con una sonrisa cansada. «¿Busca una habitación, joven?», preguntó, con una voz que me recordó a mi abuela. Asentí sin decir palabra. La mujer me entregó una llave y me indicó la dirección de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, sentí un peso indescriptible sobre mis hombros, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras. Entré en la habitación y cerré la puerta detrás de mí, asegurándome de que la cerradura estuviera bien puesta. Me dejé caer en la cama, pero el sueño no vino fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas sombras, escuchaba esos aullidos y graznidos, y la imagen de ese hombre sin ojos se repetía en mi mente. Al día siguiente, cuando finalmente desperté, el sol ya estaba alto en el cielo. Por un momento me pregunté si todo había sido un mal sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero cuando revisé mi teléfono, vi las llamadas perdidas y sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. No quise pensar en lo que había pasado, no quería darle poder a esos recuerdos. Así que hice lo único que podía hacer, subí al camión y continué mi viaje. Pero desde esa noche algo en mí cambió. Ya no veía la carretera como mi amiga, sino como un lugar lleno de misterios oscuros, de advertencias y presagios que no debía ignorar. Y aunque nunca volví a recibir una llamada como aquella, el eco de esos sonidos, de esos aullidos y graznidos, quedó grabado en mi memoria para siempre, recordándome que en la carretera, lo conocido y lo desconocido se mezclan de formas que ningún hombre puede comprender. No sé si algún día encontraré una explicación para lo que viví, pero de algo estoy seguro. Esa noche cambió mi vida, y no importa cuántos kilómetros recorra, nunca podré dejar atrás el miedo que me acecha desde las sombras de la carretera. Hay historias que uno escucha en la carretera que suenan tan absurdas, tan increíblemente irreales, que te hacen reír mientras las cuentas en alguna parada de descanso. Pero hay otras que, aunque suenen igual de absurdas, te dejan un nudo en la garganta y un frío recorriéndote la espalda. Nunca pensé que me tocaría ser protagonista de una de esas historias, pero la vida tiene maneras extrañas de enseñarte que lo imposible puede volverse realidad. Mi vida ha girado en torno a la carretera desde que tengo memoria. Mi padre fue trailero y desde niño me acostumbré al ronroneo del motor, al crujido de la carga ajustándose en las curvas, al paisaje cambiando sin cesar. No conocí otro estilo de vida y la verdad, nunca quise otro. Aunque muchas veces es solitario y agotador, la libertad de la carretera tiene un encanto que no cambiaría por nada. Solía pensar que la carretera era mi amiga, un refugio donde podía perderme y olvidar mis problemas. Pero aquella noche lluviosa, en una carretera desolada, aprendí que también puede ser un lugar donde se ocultan cosas que uno no quiere encontrar. Había sido un día largo, transportando mercancía desde el norte hasta el sur del país. El clima estaba empeorando y sabía que me quedaban al menos unas 5 horas de viaje antes de encontrar un buen lugar donde parar a descansar. La lluvia comenzó a caer con fuerza. Las gotas golpeaban el parabrisas como pequeños martillos, obligándome a reducir la velocidad. Las luces de la carretera se reflejaban en el asfalto mojado.
creando una especie de túnel luminoso que avanzaba en la oscuridad. Fue en ese túnel donde lo vi por primera vez. Era un hombre, empapado por la lluvia, de pie al borde de la carretera, con el pulgar levantado. No suelo recoger autoestopistas, mucho menos de noche y bajo la lluvia, pero algo en la forma en que estaba parado, como si no tuviera otro lugar donde ir, me hizo sentir lástima. Frené lentamente y me acerqué al arcén, activando las luces de emergencia. El hombre corrió hacia la puerta del copiloto, su figura borrosa por la lluvia. Cuando subió al camión, pude ver su rostro, joven, pero con la mirada cansada, como si llevara días sin dormir. Llevaba una chaqueta negra y jeans desgastados, nada inusual. «Gracias, hermano, no sabes cuánto te lo agradezco», dijo con una voz grave, apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Asentí, manteniendo mi mirada en la carretera. «¿A dónde te diriges?», le pregunté, más por cortesía que por curiosidad. «Lo más lejos que puedas llevarme», respondió, lo cual me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Nos sumergimos en un incómodo silencio. No soy muy hablador cuando manejo, y él parecía no tener muchas ganas de conversar. Seguimos avanzando por la carretera, la lluvia convirtiéndose en una cortina casi impenetrable, mientras el limpiaparabrisas trabajaba incansablemente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que notara algo extraño. Quizás fue el cansancio, o tal vez el hecho de que la carretera había estado desierta por tanto tiempo, pero cuando miré por el retrovisor, casi me da un infarto. Ahí, en el asiento trasero, vi una figura idéntica a la del hombre que había recogido. Llevaba la misma chaqueta negra, los mismos jeans desgastados, y tenía la misma expresión en el rostro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y por un momento pensé que me estaba volviendo loco. Miré de reojo al asiento del copiloto y ahí estaba, el hombre que había recogido, inmóvil, mirando hacia el frente como si nada fuera anormal. Volví a mirar al retrovisor, esperando que la figura hubiera desaparecido, pero no, seguía ahí, con la mirada fija en la parte trasera de mi cabeza. Tragué saliva y volví a concentrarme en la carretera, mi mente trabajando a toda velocidad para encontrar una explicación lógica. «Es el cansancio», me dije a mí mismo, «el estrés, el maldito clima», pero nada de eso explicaba lo que estaba viendo. «Oye», mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. «¿No ves algo raro atrás?». El hombre giró la cabeza lentamente hacia mí y por un segundo vi un brillo extraño en sus ojos, algo que no puedo describir. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando su respuesta. «No veo nada raro», respondió finalmente, su voz tranquila, casi indiferente. Quise insistir, decirle que mirara de nuevo, pero algo en su tono me hizo callar. Volví a mirar por el retrovisor y ahora había dos figuras en el asiento trasero, dos hombres idénticos, mirándome fijamente con esos ojos vacíos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, como si algo oscuro estuviera infiltrándose en mi mente. El tiempo comenzó a perder sentido mientras avanzábamos por la carretera. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía más figuras en el asiento trasero, primero 3, luego 4, todos idénticos, todos mirándome con esos ojos vacíos, como si estuvieran esperando algo. «¿Qué demonios está pasando?», murmuré para mí mismo, aunque sabía que el hombre a mi lado me escuchaba. Mi pulso estaba desbocado y el miedo se apoderaba de mí, un miedo primitivo, irracional. Intenté mantener la calma, decirme a mí mismo que solo estaba imaginando cosas, que todo esto era producto del agotamiento, pero cuando volví a mirar por el retrovisor y vi que el asiento trasero estaba lleno, supe que no había escapatoria. Eran al menos 10 ahora, todos idénticos, todos mirándome con esas expresiones vacías. No sabía qué hacer, si frenar y salir corriendo o seguir conduciendo como si nada estuviera pasando. Mi cuerpo estaba tenso y mis manos temblaban en el volante. «¿Estás bien?», preguntó el hombre a mi lado, su voz de nuevo tranquila, casi preocupada.
No supe qué responder. ¿Cómo se responde a eso cuando tienes a una docena de hombres idénticos observándote desde el asiento trasero de tu camión? Sentí que el sudor frío me corría por la espalda y mi visión comenzó a nublarse por el miedo. «Esto no es real», murmuré, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo desaparecer. Pero no desapareció. Las figuras seguían ahí, inmóviles, observándome. No podía evitar mirarlas una y otra vez, esperando que en algún momento se desvanecieran, pero no lo hicieron. Entonces, uno de ellos, el que estaba más cerca del pasillo, se inclinó hacia adelante, como si fuera a decir algo. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz apenas un susurro, pero no respondió. Ninguno de ellos lo hizo. Solo me miraban, sus ojos vacíos llenos de una oscuridad que parecía devorarme. Empecé a sentirme atrapado, como si el espacio dentro de la cabina se estuviera encogiendo, como si el aire se volviera más pesado. No sé cuánto tiempo pasó antes de que viera las luces de una pequeña estación de servicio a lo lejos. Era un lugar modesto, apenas un par de bombas de gasolina y un edificio destartalado que servía como tienda. La lluvia había disminuido, pero seguía siendo intensa, y las luces brillaban en la distancia como un faro de esperanza. «Voy a parar ahí», dije, más para mí mismo que para el hombre a mi lado. No respondió. Solo me observó con esos ojos que ahora parecían más oscuros, más penetrantes. Sentí que algo estaba mal, algo más allá de las figuras en el asiento trasero. Una parte de mí sabía que detenerme no resolvería nada, pero otra parte, la que estaba siendo devorada por el miedo, solo quería escapar. Giré el volante y me acerqué a la estación, el motor rugiendo mientras luchaba contra el impulso de frenar de golpe. Cuando finalmente me detuve, el silencio se apoderó de la cabina. Apagué el motor y por un momento solo escuché el golpeteo suave de la lluvia sobre el techo del camión. Giré lentamente la cabeza para mirar al hombre a mi lado y lo que vi me congeló la sangre. No era solo uno, eran todos. Cada una de las figuras que había visto en el retrovisor ahora estaba sentada en los asientos delanteros, todas idénticas, todas mirándome con esos ojos vacíos. No había escapatoria, estaban en todas partes. Intenté abrir la puerta, pero no se movió. Era como si algo invisible la mantuviera cerrada, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El pánico se apoderó de mí y comencé a golpear la ventana, gritando, esperando que alguien en la estación me escuchara. Pero no había nadie, solo yo en esa pesadilla, rodeado de esos hombres idénticos que parecían absorber la luz a su alrededor, dejando la cabina del camión en una penumbra fría y aterradora. «Déjenme salir», grité con desesperación, mi voz quebrada por el terror. Los hombres no respondieron, simplemente se quedaron ahí, observándome con sus ojos vacíos, como si fueran sombras vivientes. Podía sentir su mirada perforándome, alimentándose de mi miedo. Intenté abrir la puerta de nuevo, usando todas mis fuerzas, pero seguía atrapada, como si algo la mantuviera cerrada con una fuerza sobrenatural. De repente sentí un movimiento en el asiento trasero. Giré la cabeza rápidamente y vi que una de las figuras se estaba levantando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. La figura se acercó lentamente hacia mí, su rostro aún oculto en las sombras, mientras yo luchaba por mantener la compostura. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro lleno de terror. La figura no respondió. Se acercó aún más hasta que pude ver su rostro con más claridad. Era idéntico al de los otros, pero había algo distinto en su expresión, algo que me hizo estremecerme. Una mueca extraña se formó en su rostro, como si intentara sonreír, pero la sonrisa no era natural, era grotesca, como si su rostro no estuviera diseñado para expresar emoción alguna. «Tú los trajiste», susurró.
su voz resonando en mi mente como un eco lejano. Ahora somos parte de ti. Esas palabras me golpearon como un mazo. Sentí que la temperatura en la cabina descendía aún más y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Intenté alejarme, pero no había espacio a dónde ir. Estaba atrapado, rodeado por esas figuras que ahora comenzaban a acercarse lentamente. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear la realidad que se desplegaba ante mí. Esto no es real, esto no es real, me repetía en mi mente, como un mantra, pero la sensación de terror no desaparecía. Podía sentir su presencia cada vez más cerca. El aire se hacía más pesado, casi irrespirable. Cuando finalmente abrí los ojos, esperanzado en que todo hubiera sido una ilusión, vi que las figuras estaban tan cerca que casi podía sentir su aliento en mi piel. Entonces, algo cambió. La figura que estaba frente a mí alzó una mano y la colocó suavemente sobre mi hombro. No fue un gesto agresivo, pero la sensación que me dejó fue como si me hubieran puesto una cadena alrededor del cuello. «No puedes escapar», dijo, su voz resonando en mi mente, no como un sonido, sino como un pensamiento impuesto en lo más profundo de mi ser. «Estamos contigo, siempre». De repente sentí que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. La presión en mi mente era insoportable, como si algo intentara romper mi cordura desde dentro. Mi visión comenzó a nublarse y un mareo insoportable se apoderó de mí. «No, esto no puede estar pasando», murmuré, sintiendo que el pánico me consumía. Las figuras comenzaron a fusionarse en una sola, un rostro con múltiples ojos, múltiples bocas que murmuraban al unísono, creando un zumbido en mi cabeza que era imposible de ignorar. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Estaba atrapado en una espiral de locura que parecía no tener fin. Y entonces, en un instante, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos de nuevo, la lluvia había cesado, y la cabina del camión estaba sumida en un silencio inquietante. La estación de servicio seguía ahí, solitaria bajo las luces parpadeantes, pero algo había cambiado. Las figuras habían desaparecido. Ya no estaban en los asientos delanteros, ni en el trasero. Me llevé una mano a la frente, sintiendo un dolor punzante, como si hubiera sido golpeado. ¿Había sido un sueño? No, todo había sido demasiado real, pero al mismo tiempo parecía como si mi mente se hubiera desconectado de la realidad en algún momento. Intenté abrir la puerta una vez más, y esta vez se abrió sin problemas. Salí del camión, respirando el aire fresco y sintiendo la humedad del asfalto bajo mis pies. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro de lo que había sucedido, pero no encontré nada. Todo estaba en calma, como si el tiempo hubiera borrado los horrores de esa noche. Decidí entrar a la tienda para calmarme y comprar algo de café. El lugar estaba desierto, pero la puerta estaba abierta, y la luz de los fluorescentes me dio una bienvenida que, en otras circunstancias, hubiera sido reconfortante. Caminé hacia el mostrador, esperando ver a algún empleado, pero el lugar estaba vacío. Sin embargo, el café seguía caliente en las jarras de la cafetera. Me serví un vaso y lo llevé a mis labios. El amargo sabor fue lo único que me devolvió un poco de estabilidad. Mientras estaba ahí, de pie, mirando por la ventana hacia mi camión, una extraña sensación me recorrió el cuerpo. Algo no estaba bien. Sentí un impulso de regresar al camión, de revisar una última vez. Dejé el vaso en el mostrador y salí apresuradamente. Cuando llegué al camión, abrí la puerta del lado del copiloto y mi corazón se detuvo por un momento. Ahí, en el asiento, estaba la chaqueta negra que llevaba el hombre que recogí. La recogí con manos temblorosas, inspeccionándola, pero no encontré nada en los bolsillos. Sin embargo, cuando la levanté, una pequeña nota cayó al suelo. Me agaché para recogerla y al desdoblarla vi que estaba escrita con una letra pequeña y apretada. «Nos encontraremos en la próxima curva. Siempre estaremos contigo».
Mi estómago se retorció y un sudor frío cubrió mi frente. Sabía que no podía quedarme ahí, sabía que tenía que irme. Subí al camión, encendí el motor y aceleré, dejando atrás la estación de servicio y esa nota maldita. Mientras conducía, la carretera parecía interminable, una cinta negra que se extendía hacia un horizonte desconocido. Intenté no mirar por el retrovisor, intenté concentrarme solo en lo que tenía delante, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Finalmente, cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, el miedo comenzó a ceder, aunque la sensación de incomodidad persistía. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero esa nota y esos ojos vacíos no dejaban de rondar por mi mente. Han pasado meses desde aquella noche, pero las cosas no han vuelto a la normalidad. Cada vez que salgo a la carretera, siento que algo me sigue. No importa cuán lejos viaje, siempre hay un momento, una fracción de segundo, en la que veo algo moverse en el retrovisor. A veces es solo un destello, a veces es una figura. Nunca están ahí cuando me detengo y miro directamente. He pensado en dejar esta vida, en buscar otra cosa, algo que no me obligue a estar en constante movimiento. Pero la carretera es lo único que conozco, lo único que me ha dado una razón para seguir adelante. Pero ahora, cada vez que recojo a alguien en la carretera, un miedo profundo se apodera de mí. Nunca sé si ese pasajero se multiplicará, si esos ojos vacíos volverán a mirarme desde el asiento trasero. Y cada vez que doblo una curva, me pregunto si esta será la última, porque, aunque intento olvidar, sé que están ahí, esperando, siempre estarán conmigo.